Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de congregarnos, de leer tu palabra, de estudiarla. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, nos confrontes, nos ayudes a incrementar nuestra fe en ti, a tener nuestra confianza plena en tu obra y en lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un padre recibe la noticia más dura de su vida, algo que lo quiebra por dentro. Sabe que tiene que entregar lo más valioso que tiene, lo que más ama, lo que más ha esperado. No duerme esa noche, se levanta temprano, prepara lo necesario, despierta a su hijo. El camino es largo, silencioso, cada paso es una batalla entre el amor de padre y la obediencia a Dios. Imagínenlo, 3 días completos sabiendo lo que estaba por pasar y aún así siguiendo adelante. En cierto momento, el hijo voltea y lo mira y le pregunta con toda inocencia: Padre, veo que traes todo lo necesario, pero ¿dónde está aquello que falta? ¿Cómo responder cuando Dios te pide entregar lo que más amas? Este hombre respondió con las únicas palabras que podían darle fuerza para seguir: Dios proveerá. Me imagino que se imaginan de quién estamos hablando. Es un personaje muy citado en la Biblia, padre de la fe, Abraham. De hecho, acabamos de leer algunos pasajes que nos recuerdan su historia. Y Abraham, a este punto de la historia, sabía y conocía un poco o mucho acerca de poner su confianza en Dios, de ver lo que Dios había prometido cumplirse una y otra vez. Sin embargo, en este momento se veía desafiado aún más con algo que Dios le había solicitado. Vayamos un poco atrás en la historia de Abraham. Acompáñenme al capítulo 12 de Génesis. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Génesis 12, del 1 al 5. Les voy a pedir si lo podemos leer todos juntos, estos primeros 5 versículos. Dice Génesis 12:1: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La historia de Abraham comienza con un llamado, con una petición, mandato, si queremos verlo, que Dios le hace. La Biblia no nos menciona si Dios había llamado a algunas otras personas y no habían respondido, o si fue el primero a quien Dios le hizo esta petición. No sabemos, tampoco quiero que vayamos a pensar ello. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham: vete de la tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Este fue el inicio, un llamado radical.
El lugar en el que se encontraba Abraham, el lugar en el que él se había criado, era un lugar de idolatría, un lugar en donde existían pues algunos cultos, rituales a dioses que pues no se comparan en nada como ninguna otra cosa o como ningún otro Dios a nuestro Dios. Y Abraham, el primer reto que enfrenta en su vida o en la narración bíblica es similar a nuestros primeros pasos en nuestra vida espiritual. El primer reto para Abraham fue creer al Dios que lo estaba llamando. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, sal del lugar en el que has estado toda tu vida, deja las prácticas o deja la comodidad en la que te encuentras y sigue las instrucciones que te iré dando. Ni siquiera Abraham creo que se imaginaba todo lo que iba a acontecer, pero el punto fuerte y por aquel que siempre recordamos a Abraham como padre de la fe es justamente la fe, la confianza que tuvo para seguir lo que Dios le estaba pidiendo. Podemos ver en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Algo significativo es que Abraham ya era de avanzada edad, probablemente pues era un llamado en el cual Abraham pues se estaba tal vez jugando toda pues su construcción de ideas, de mentalidad, de comodidad que pudiera haber tenido. 75 años, creo que en el 2025 y en los años de Abraham son 75 años que pues te van moldeando de alguna forma. Y sin embargo, Abraham decidió valorar más lo que Dios le estaba diciendo a lo que él tenía ya construido y ya cimentado. Nunca va a ser tarde para obedecer lo que Dios nos manda, para cambiar en nuestra forma de vida, para cambiar lo que hemos construido mentalmente, ideológicamente, cómodamente, estructuralmente, todo lo que pueda caber ahí en nuestra mente. Todo aquello no se va a comparar en nada a lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios nos está ofreciendo y a lo que Dios quiere que confiemos y que le creamos a Él. Esta creencia y esta fe, si bien es el origen de donde va a surgir la experiencia y el acercamiento o la respuesta de Abraham a Dios, va acompañada o va a tener como consecuencia la obediencia. En el mismo versículo dice, se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham no solo creyó, sino que actuó, se levantó, tomó a su familia y salió. Fe verdadera siempre va a dar pasos concretos. En otras palabras, fe verdadera siempre se va a acompañar de acciones en consecuencia a aquello que estamos creyendo. Seguramente, si yo le preguntara a 100 de ustedes, 100 mexicanos, si yo les preguntara a ustedes si creen en Dios, me dirían que sí. Si yo les diría, ¿cuántos de ustedes 100 van a venir en la tarde? Tal vez habría menos. ¿Cuántos de ustedes el día de mañana en sus actividades
van a representar o van a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda, a lo mejor va a ir disminuyendo esa cantidad de personas que contestaríamos afirmativamente. Pero esa obediencia, esa creencia, esa fe y confianza que tenemos en Dios debe llevar a una consecuencia, a la obediencia en lo que Dios nos está pidiendo y nos está solicitando. Si yo no tengo esa consecuencia de mi fe, de mi confianza, de mi creencia, de depositar mi seguridad en Dios, seguramente mis obras, mis acciones tampoco van a reflejar o no van a ser congruentes con lo que digo que creo. Y Abraham obedeció y salió como Dios le dijo y le ordenó. El versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham no sabía exactamente lo que le depararía el camino, sabía a dónde iba, no sé si, no creo que los viajes fueran tan comunes en ese tiempo, no sé si ya había estado en ese lugar o iba a una tierra desconocida. Sin embargo, él confiaba en quien lo estaba guiando y en quien le había solicitado ir a morar a ese lugar. Así es, o puede ser con nosotros. Muchas veces no entenderemos o no sabemos el camino por el cual Dios nos puede estar llevando. Las instrucciones que Dios nos está solicitando nos pueden sonar radicales, como el llamado de Abraham, nos pueden sonar un tanto absurdas, o podemos decir, bueno, pues yo siempre lo he hecho de esta manera y ahora veo en la Biblia que las cosas no eran así, o veo que Jesucristo me pide algo diferente a lo que he hecho toda mi vida. Sin embargo, el lugar al que Dios nos quiere llevar, no un lugar físico, sino al lugar espiritual, al lugar en nuestro desarrollo espiritual, a donde nos quiere llevar Dios, vale la pena y es mejor, va a ser el mejor lugar en el que podemos estar, a diferencia de si nos quedamos en donde estamos. Años después, uno de los descendientes de Abraham, Moisés, al guiar al pueblo hacia la tierra prometida, lo expresa de la siguiente manera. No lo busquen, en Éxodo 33:15 dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Cuando estaban a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Así como Abraham supo que el mejor lugar en donde se iba a encontrar era en donde Dios lo llevara, Moisés de igual manera supo que el mejor lugar al que podía ir era a donde lo acompañara la presencia de Dios. ¿Qué hay de nosotros? Estamos pidiendo la guía, la dirección de Dios, no solo en cuestiones, puede ir en los dos extremos, no solo en situaciones importantes, sino en cada situación, por más pequeña que creamos que sea, o de igual manera, no solo en las cosas pequeñas, sino también en las cosas que involucran a lo mejor decisiones que creemos más importantes, como qué estudiar, qué trabajar, dónde congregarme, dónde estar, qué hacer de mi vida para cumplir la voluntad de Dios, para lo cual Él me ha sacado figuradamente de ese lugar de idolatría. ¿Por qué Jesucristo me rescató y qué tengo que hacer con mi vida? Esa respuesta simplemente la vamos a conocer si
dedicamos nuestra vida a obedecerle, a buscar su guía, su dirección y valorando principalmente su presencia en cada situación. En ese camino, Dios no solo le llamó a salir, a obedecer, sino que le aseguró su palabra con un pacto eterno. Avanzamos un poquito ahí en Génesis, si dan vuelta, llegamos al capítulo 15 y en el subtítulo, seguramente en sus Biblias, dice: Dios promete a Abraham un hijo. Y si bien va a ser importante y va a ser relevante en este relato, me gustaría hablarles principalmente acerca del pacto que Dios establece con Abraham en este capítulo 15. Teológicamente o coloquialmente, no coloquialmente, sino en cierto punto se puede conocer como el pacto abrámico. Seguramente si tienen algunos años en la iglesia han escuchado acerca de el pacto abrámico, y es justamente cuando Dios establece un pacto con Abraham y le promete extender su descendencia y trabajar con él con el fin de implementar su plan eterno de redención en la tierra. Dios lleva a Abraham a un lugar despejado y le dice: mira las estrellas, ¿quién puede contarlas? Y creo que actualmente la NASA sigue en esa chamba y no ha llegado a una respuesta. Espero, no me consta esa afirmación, pero seguramente nunca alguien podrá contar las estrellas que existen y que han sido creadas por Dios como una simple muestra de su poder, de su majestad, de su poderío y de lo sencillo que es para Él hacer lo que Él quiere y le place. Dice: ¿quién puede contar las estrellas? Nadie. Y Dios le promete a Abraham que así sería su descendencia. La importancia de este pacto es alta. En sus casas pueden leer todo el capítulo 15 de tarea. Vamos a leer el versículo 5 todos juntos, por favor. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Este pacto iba a ser mucho más grande que Abraham mismo. Este pacto iba a tener una trascendencia eterna. Dios tenía un plan mucho más grande que llevar a una familia, a la familia de Abraham, a habitar una ciudad, la ciudad de Canaán. Este plan incluía algo mucho más grande que esto. El plan de Dios era llevar a su familia espiritual a habitar una ciudad espiritual. Y en ese pacto y en esta promesa estamos incluidos tú y yo. La redención se llevaría a cabo gracias a lo que Dios tenía planeado. Y en ese plan, sorprendentemente e injustamente, pero por pura gracia, Dios decide incluir al ser humano. En este relato incluye a Abraham, incluye a esta persona de avanzada edad que probablemente no se lo esperaba y no tenía pensado eso, pero constantemente y en el plan mayor y en el plan eterno decide incluir a todos los seres humanos que decidimos creer y poner nuestra confianza en Él. Decide incluirte a ti,
decide incluirme a mí en el plan de redención. Hay algo relevante si conocemos algo de este pacto. Dios le dice cómo firmamos este acuerdo, cómo cerramos el contrato. No había forma de hacer un documento en computadora, imprimirlo y ir con el notario, sino que Dios le dice, o Abraham le dice, oye, ¿cómo puedo saber que vamos a respetar este acuerdo? No sé qué tan aventurado era Abraham para decirle esto a Dios, pero pues tenía mucha autoconfianza. Dice, ¿cómo podemos estar seguros de que vas a cumplir esta parte? Entonces Dios le dice, pues ve por algunos animales, por ahí en el versículo 9, dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En la cultura de este tiempo, esta era una costumbre al firmar algún acuerdo, al firmar un pacto, ponían estos animales partidos por la mitad y decían, el que incumpla alguno de los términos, el que rompa el pacto o el que rompa la promesa, le va a suceder lo que a estos animales. Un poco ingeniosos y sangrientos en esa época, pero era una forma de representar el acuerdo y la confianza, la seguridad que tenían entre las partes. Pasa las horas en este día y Abraham, al estar ahuyentando ahí todo para que el acuerdo no se viera interrumpido, dice que había algunas aves o que había algo, Abraham está cuidando este pacto y Abraham queda dormido en este lugar y es cuando Dios decide asistir a firmar este pacto. Versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Lo importante o lo relevante es que Dios decide actuar incluso cuando sabe que el hombre, en este caso Abraham, no iba a cumplir tanto su acuerdo del pacto, y no tanto Abraham, sino que él conoce al ser humano y sabe que en algún momento vamos a olvidarnos de Dios como humanidad, como seres humanos, como nación. Si transcurrimos en la historia de Abraham, va a surgir la nación judía y la historia de los judíos es fracaso tras fracaso. El único éxito es que Dios los eligió y Dios no los soltaba y Dios siempre estaba ahí restaurándolos y asistiendo a ellos para salvarlos. Y no solamente el pueblo judío, sino que el ser humano y nosotros somos de la misma manera. Y el responsable de este pacto, en quien recae todo el peso de el incumplimiento que nosotros tenemos, es Dios mismo. Este pacto, la importancia y la relevancia que tiene es que apuntaba a la escena de redención y de rescate más grande en la eternidad, que es el sacrificio que Cristo
iba a hacer. La muerte del Cordero sin mancha, el que no merecía quedar muerto, el que no merecía, entregó su vida por aquel que la merecía. Y si lo personalizamos, por cada uno de nosotros que merecíamos ese castigo y esa muerte. El quien cumple este pacto es Dios y no el hombre. El hombre solamente, si avanzamos un poco más en la historia de Abraham, dice que pues Abraham seguía con una angustia y una necesidad que era pues justamente ver visiblemente el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, la cual incluía una descendencia, y él dice, oye, pues no tengo hijos, como que esas estrellas que me dijiste, como que está medio nublado y no las veo, pero dice Dios, bueno, quiero que tengas una señal en tu cuerpo de este pacto. Si avanzamos al capítulo 17, en los versículos 10 y 11, le voy a dar lectura, dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión, y por eso en el pueblo judío y para la nación judía es tan importante esta señal y rito o esta operación. Incluso actualmente la siguen haciendo, la siguen utilizando. Esta señal sirve como una señal visible de que iban o de que son el pueblo elegido por Dios. E incluso en este pasaje, como dato, en este pasaje es donde la identidad de Abraham pasa a ser Abraham, con H y otra A. La identidad de Abraham se ve transformada en esta respuesta que Dios le pide. Gracias a la circuncisión iba a haber una señal en su pueblo de que eran el pueblo elegido por Dios. Actualmente, y para quienes no somos judíos y no tenemos circuncisión, hoy nuestra señal de que somos el pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo que transforma nuestro corazón. En Romanos 2:28, la Biblia nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí, más allá de ritos, de datos, de cuestiones interesantes, de prácticas de naciones judías y gentiles, la pregunta importante y relevante es, ¿los judíos tenían esta señal visible en su persona, en su físico, de que eran el pueblo elegido por Dios? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida demostrando que tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestras acciones, en nuestra obediencia, cómo estamos reflejando visiblemente que le pertenecemos a Jesucristo? Ya no se nos pide un acto físico, ya no se nos pide un ritual, un rito que apunte y que refleje físicamente que somos el pueblo de Dios. Sin embargo,
se nos pide y se nos solicita algo mucho más integral y mucho más relevante, como llevarlo en nuestro corazón. Y dijéramos, bueno, pues está en nuestro corazón, no se ve, noticia, estamos hablando metafóricamente, nuestro corazón es todo aquello que nos mueve, que nos motiva, que nos lleva a actuar y que nos impulsa a hacer lo que hacemos. ¿Se nota en tu vida que perteneces a Cristo o dudarían de que eres hijo de Dios o de que eres creyente en Jesucristo? Este pacto incluyó a Abraham, incluyó al pueblo judío, incluye a los gentiles, lo que trasciende hasta nosotros y nos involucra también. Es importante, Dios es el responsable y espera una respuesta de nuestra parte. Para confirmar aún más la fidelidad de Dios hacia Abraham y hacia el ser humano, Dios cumple la promesa que parecía imposible. Creo que todos, o la mayoría, conocemos la historia del nacimiento de Isaac, prometido por algunos capítulos anteriormente en Génesis, 25 años en Abraham. Si hicimos las matemáticas, Abraham tenía 75 y ya iba para 100 años y aún no tenía al hijo de la promesa que Dios le había dado. Capítulo 18 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta en su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esta promesa, como ahorita les mencionaba, parecía algo difícil, parecía imposible, y es justamente, si recordamos, una de las personas también involucradas en esta promesa, pues era la esposa de Abraham, Sara, y recordamos o les cuento que Sara, al escuchar esta promesa, no menciona cuál es como la emoción o el sentimiento más profundo que la lleva a reírse o a carcajearse de ¿cómo yo a esta edad voy a concebir o cómo voy a tener un hijo a esta edad. Algo interesante de lo que ocasiona la risa en las personas es cuando la causa de la risa es cuando conectamos dos cosas que parecen aparentemente sin alguna conexión y como respuesta al ver ese estímulo inofensivo nos causa una carcajada. Por decir, cuando vemos un payaso, si es que no nos da miedo, es porque pues regularmente una persona no está vestida de esa manera y pues ya nos provoca ahí como que bueno, esta vestimenta y esta persona pues la unimos y pues ya nos llega a dar risa. Los chistes también provocan esta reacción en las personas. Aquí lo relevante es que el que tuvieran esta edad y el que fueran a tener un hijo parecía algo que no tenía conexión o que parecía imposible o incluso absurdo. Y es ahí en donde Dios quería mostrar su poder y mostrar que Él podía hacer lo que a Él le place. Nos adelantaremos un poquito, iremos al versículo 14, hay una pregunta que me gusta mucho que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y
pues esta pregunta no puede ser más que retórica, porque realmente no hay para Dios alguna cosa difícil. Si hablamos del Creador, de un sinnúmero de galaxias, de estrellas, de todo lo que vemos, de todo lo que hacemos, el representante del máximo amor que tenemos en Jesucristo, no va a haber alguna cosa difícil para él. Entonces Sara por eso tuvo esta respuesta de esa situación aparentemente absurda, difícil, imposible. Sin embargo, Dios quería demostrar su poder. Recuerden, o me gustaría recordarles que estamos, o yo al menos, y los invito a ustedes, estamos siguiendo al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el cual es una manifestación de Jesucristo desde el inicio, lo cual nos demuestra su preeminencia, su eternidad y su involucramiento en la historia de la humanidad. Podemos recordar y podemos darle la importancia a la historia de Abraham, porque Dios mismo y Jesucristo mismo va y se presenta ante Abraham para darle la confianza en que lo que iba a suceder y lo que le estaba prometiendo era verdad y se iba a cumplir. En este pasaje dice, después le apareció Jehová, y no es que se le haya aparecido en algún sueño o se le haya aparecido metafóricamente, sino que Jesucristo mismo aparece en escena para presentarse ante Abraham y darle el mensaje de la promesa. Jesucristo apareciendo antes de nacer en Belén, viniendo a la historia de la humanidad con el propósito de que confiemos en Él, en su preeminencia, en su interés, en su relación y amor que Él tiene para la humanidad. Le da el mensaje que al cabo de un año ya le dice, bueno, ya fue mucha, ya le hicimos mucho de emoción, ya en un año vamos van a tener el nacimiento de Isaac y le van a poner así porque Sara se rió. Dice el versículo 10 del capítulo 18, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. La descendencia que Dios promete a Abraham, si lo conectamos con el pacto anteriormente, es una bendición para nosotros, porque a través de las generaciones de Abraham, de Jacob y los demás hijos, me falla la memoria ahí con ellos, va a venir la línea sucesoria hasta llegar a Jesucristo. Y gracias a esa descendencia es que Jesucristo vendrá. No necesitaba a Abraham ni al ser humano Dios para realizar y para tener la redención de nosotros, sin embargo nos quiso involucrar. Isaac fue el hijo de la promesa, pero apuntaba a algo mayor, a Jesucristo, el hijo en quien todas las familias serían benditas. Y avanzamos, ya es de los últimos avances que vamos a hacer en nuestra historia, capítulo 21, versículo 1, el cumplimiento de esta promesa. En lo que llegan, lo leo, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. La historia de Abraham alcanza un nuevo
tope o un nuevo máximo a lo mejor en el estado emocional de Abraham, al ver cumplida la promesa en el nacimiento de Isaac. La espera se volvió risa de gozo, de felicidad. Así también en Cristo, nuestra espera, nuestro lamento, nuestras angustias, nuestras situaciones se puede convertir en alegría cuando confiamos y dejamos que Él trabaje en nuestra vida. Cuando le obedecemos, cuando le creemos, Dios puede transformar cualquier situación en gozo, en alegría, en risa, de felicidad, de gozo y de alegría. Qué imposibles en nuestra vida podemos entregar a Dios confiando en que Él los puede cumplir. ¿Qué podemos confiar? ¿Qué nos está invitando Dios a confiarle en este momento? Él lo puede cumplir. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No la hay. Entonces, ¿por qué no vamos y confiamos en Él? Y si habíamos alcanzado un tope en la historia de Abraham, podemos regresar al momento cumbre. Llegamos al momento más fuerte de la vida de Abraham, la prueba en el monte. La petición que Dios le hace de ofrecerle a Isaac. Subieron al monte, el altar estaba listo, la leña en orden, el hijo atado, el padre levanta el cuchillo, se hace un silencio enorme, pero en ese instante una voz de lo alto rompe la escena. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y entonces un carnero aparece trabado en un zarzal. Abraham toma el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo. Y allí declara: Jehová proveerá, Jehová proveyó. Lo que ocurre en esta historia o en este relato va a ser un adelanto en ese momento de lo que Dios haría siglos después en otro monte. Solo que en esta ocasión el Padre no detendrá su mano. Esta vez no habrá un carnero enredado en un zarzal, porque el verdadero Cordero va a ser Jesucristo, entregado por ti y por mí en la cruz. En ese monte Dios proveyó para Abraham. En el monte Calvario Dios proveyó para toda la humanidad. Y aún hoy, actualmente, esa provisión y esa bendición que Dios nos da sigue vigente. Por lo que tú y yo no podíamos entregar, Dios lo ha entregado en Jesucristo. Lo que tú y yo no podíamos pagar, Cristo lo pagó con su sangre. Estamos dispuestos a confiar en aquello que Dios nos puede proveer. Estamos listos para soltar lo que más amamos y descansar que en Cristo tenemos todo. En el caso de Abraham, era su hijo Isaac, esperado tanto. En el caso de nosotros, puede ser nuestra vida, nuestros deseos, nuestros anhelos. Estamos dispuestos a entregarlos a Dios, a entregarlos a Jesucristo. Jehová siempre proveerá, lo ha hecho, lo hace actualmente y lo va a hacer por siempre. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad hacia nosotros, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nosotros dejamos de actuar en consecuencia a lo que decimos que creemos, a lo que decimos que somos. Gracias porque tu obra hacia nosotros no depende de nosotros,
sino que simplemente depende de ti. Ayúdanos a confiar en ello. Simplemente te invito a que identifiques qué está pidiendo Dios de ti en este momento y respondas si estás entregando eso que Dios te ha pedido. Confía en el plan de Dios para tu vida, en que Él te dará lo mejor. Habla con Él. Pídele que te ayude a dejar todo en sus manos. Gracias de nuevo por todo lo que tú haces por nosotros, Dios. Te pedimos que nos ayudes a obrar en consecuencia, en responder a lo que tú has hecho por nosotros y nos has provisto. Tú siempre nos estás buscando, estás llamando hacia nosotros. Permite que podamos responder positivamente a lo que tú nos pides. Te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.